Hoy vamos a adentrarnos en una saga monumental, una de poder, de codicia y de esa voluntad que es capaz de forjar destinos. Juntos vamos a desentrañar la increíble síntesis entre la mitología de Wagner y la filosofía de Nietzsche, todo a través de esa ópera titánica que es El Anillo del Nibelung. La propiedad es una enfermedad que vuelve débiles a los fuertes y desesperados a los débiles. Quédense con esa frase. Es el veneno, la idea central que corre por las venas de toda esta historia. Y con eso en mente, ahora sí, empecemos desde el mismísimo principio. Nuestra historia arranca en las profundidades del río Rin. Ahí, en el fondo, se comete una especie de pecado original, un solo acto que va a desatar una maldición terrible sobre dioses y mortales por igual. Ahí, en el lecho del río, vive Alberich, un enano de la raza subterránea de los Nibelungos, y se topa con una elección que lo va a cambiar todo. Puede robar el oro, que está ahí, puro, indiferente, y con él forjar un anillo de poder absoluto. Pero el precio es terrible. Tiene que renunciar al amor para siempre. Y es un pacto verdaderamente primordial. Alberich le da la espalda a la calidez, a la conexión humana, a todo eso que nos hace, bueno, humanos. ¿Y a cambio de qué? De la tiranía fría y rígida de la posesión. Elige el poder por encima del afecto. Y con esa sola elección nace la maldición del anillo. Pero la maldición, claro, no se detiene con el ladrón original. Ahora la historia cambia de enfoque y se va hacia un dios que anhela ese mismo poder. Su nombre es Wotan, y resulta que él también está dispuesto a pagar un precio altísimo por la gloria. Wotan, el dios de dioses, el mero mero, construye su increíble fortaleza, el Valhalla, pero lo hace a crédito. Para pagarles a los gigantes que la levantaron, les promete nada más y nada menos que a Freya, la diosa de la juventud. Con esto se ha metido a sí mismo, y de paso a todos los demás dioses, en una situación, bueno, increíblemente peligrosa. Y es que cuando el dios pide prestado a la bestia, hipoteca su propia inmortalidad. En el momento en que Wotan se endeuda con estas fuerzas primarias, está poniendo en juego la mismísima esencia de su divinidad. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Wotan no busca el anillo por simple codicia, no como Alberich. No, él lo necesita con una urgencia desesperada para poder saldar su deuda y salvar a los suyos. Irónicamente, las mismas leyes y contratos que él creó para poner orden en el mundo ahora son su propia cárcel. De hecho, podríamos decir que Wotan es el primer rey filósofo que se dio cuenta de que sus propias leyes eran una prisión. Libra una guerra para salvarse de sí mismo. Su verdadera lucha no es contra gigantes ni enanos, sino contra las limitaciones que él mismo se impuso. Y la saga sigue. Ahora entran en escena dos figuras de una nueva generación que van a poner todo de cabeza. Estamos hablando de un héroe que es casi una fuerza de la naturaleza y de una valquiria que va a elegir la nobleza por encima de la obediencia ciega. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué pasa cuando un héroe es incapaz de plano de sentir miedo? Este es Siegfried, el tonto puro, una especie de bestia rubia que no carga con el peso de la prudencia o de la moralidad convencional. Y aquí viene la trágica respuesta a esa pregunta. Aquel que no teme a nada es fácilmente engañado por aquellos que temen a todo. La mayor fortaleza de Siegfried, esa inocencia sin miedo, se convierte también en su debilidad fatal, una que los débiles y astutos no dudarán en explotar. Y luego tenemos a Brunhilde. Ella es la hija favorita de Wotan, casi un reflejo de su propia voluntad. Pero lo desafía. Y ojo, no lo hace por simple lástima o compasión, lo hace desde un entendimiento mucho más profundo, uno donde reconoce que afirmar la vida es superior a la obediencia divina. Veamos su arco de transformación, que es fascinante. Empieza obedeciendo la voluntad de su padre. Luego pasa a desobedecerlo, pero por una ley superior, salvar al héroe Sigmund. Su castigo es ser despojada de su divinidad, condenada a un destino mortal. Pero su nuevo destino arranca al ser despertada por este héroe que no conoce el miedo. En todo este viaje, ella se convierte en la máxima expresión de la voluntad de poder, o sea, de la capacidad de superarse a sí misma y crear su propio destino. Su castigo, ese anillo de fuego que la rodea, se convierte en todo un símbolo filosófico. La libertad última es un fuego que solo los desesperados pueden cruzar. Solo un héroe verdaderamente libre de las ataduras del miedo puede llegar hasta ella y finalmente reclamarla. Y así llegamos al clímax de toda la saga. El Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses. Pero esto no es solo destrucción, es una transformación radical. Es un crepúsculo que en realidad anuncia un nuevo y terrible amanecer.
El fuego que consume el Valhalla al final no es una tragedia, sino una purificación. Los dioses tienen que morir. ¿Por qué? Porque su tiempo ya pasó. Se volvieron demasiado viejos, demasiado rígidos, atados a una moralidad de contratos y obediencia que ya no sirve para afirmar la vida. Y de las cenizas de ese viejo mundo surge esta idea potentísima. El crepúsculo de los dioses es el amanecer del autocreador. El fin del orden divino es, en realidad, el comienzo del potencial humano para crear su propio significado, sus propios valores. Muy bien, demos un paso atrás de la historia para entender el esqueleto filosófico que la sostiene. ¿Qué es exactamente esta síntesis Wagner-Nietzsche? Pues en esencia, es la propuesta de un nuevo mito para un mundo que ha perdido los viejos. Los puntos claves son básicamente tres. Primero, la necesidad mítica, la idea de que la vida moderna racional se está muriendo y necesita regresar a sus raíces paganas para sanar. Segundo, la muerte de Dios. El fin del anillo es la prueba de que la humanidad puede ser su propia creadora. Y tercero, la transvaloración de los valores. Lo que antes se veía como bueno, por ejemplo, la obediencia, se revela como una debilidad, y lo que parecía malo, como la búsqueda de poder, es en realidad la fuente de la energía más vital. Sin embargo, esta alianza intelectual no duró. Nietzsche al final rompió con Wagner. Argumentaba que en sus obras posteriores, como Parsifal, Wagner traicionó ese espíritu pagano y heroico que tenían al principio. Lo acusó de volverse demasiado casto, demasiado cristiano. En resumen, una decadencia, en lugar de la afirmación de la vida que alguna vez celebraron juntos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta profunda. Si el crepúsculo de los dioses es el amanecer del autocreador, y el viejo mundo de contratos y moralidad ha sido purificado por el fuego, entonces, ¿qué se creará ahora? El mito termina, pero esa pregunta queda resonando.